Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Eres tú responsable de tu vida? ¿Eres tú responsable de tu proyecto de vida? ¿Tienes un proyecto de vida? ¿Vives realmente, auténticamente o te dejas vivir? ¿Eres empujado por las fuerzas del accidente, del azar o del tiempo que no se detiene, ¿no? Mm, Esa es una pregunta esencial, es una pregunta fundamental. Y yo tengo la sensación de que la gran mayoría de nosotros no somos auténticamente conscientes de lo que representamos, del poder que existe en nuestras manos, de que somos un proyecto de vida, que hay posibilidades por doquier, que es mentira que estemos determinados. Y lo digo con dolor existencial, de verdad, porque la vida me ha puesto en situaciones en las que he podido hablar, interactuar con personas muy inteligentes, conocer más o menos a profundidad a personas que son muy inteligentes, personas que son brillantes. Y he descubierto que muchos de ellos lo son personas brillantes, sin duda alguna, hay evidencia concreta de su brillantez, pero en el plano corto, en la relación cercana, me he dado cuenta que muchos de ellos son indiferentes hacia sí mismos. Es decir, no piensan en sí como proyecto, no piensan en sí como personas, son simplemente como agentes de una disciplina que ellos encarnan, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo que hace ya algunos años, cuando yo estaba estudiando el doctorado, pues coincidía con una persona que al ser latinoamericano, pues hablaba español y podríamos conversar muy amenamente, de un modo agradable, pues, y yo le preguntaba sobre todo, ¿no? Porque él era un científico, un astrofísico. Le hacía preguntas bobas, preguntas que nacían de la curiosidad, y como no me daba ningún pudor preguntar, y además él tenía cierto talante pedagógico, pues me explicaba por qué la atmósfera de Júpiter era de tal o cual circunstancia y la materia oscura y una serie de cosas que me explicó mientras pues compartíamos allí un café o un sándwich o lo que fuera. Pero me llamaba mucho la atención de este caballero que pues cuando yo le preguntaba algo que salía de ese ámbito de competencia, y no es que él cerrara la puerta, ¿no? Él estaba abierto a la interlocución. Me daba cuenta que andaba un poco despistado, ¿no? Que había preguntas que no se había hecho sobre la libertad, sobre la responsabilidad, sobre el sentido, sobre la trascendencia, ¿no? Preguntas que serían de un talante, digamos, más bien filosófico, ¿no? Y eso me llamaba la atención. Después conocí a otra persona, esta persona era economista. Y también esta persona era brillante porque pues era un investigador mm, bastante sofisticado, con bastante éxito y con bastante impacto en su disciplina a nivel global. Y al conversar con esta persona me di cuenta exactamente de lo mismo, cómo eh, su existencia entera parecía, digamos, rodear un solo tema, monotemáticos, ¿no? Monodisciplinares, no sé si exista la palabra, la estoy acuñando ahora mismo, ¿sí? Como la serpiente que se muerde la cola y eran, digámoslo así, muchachos, eran especialistas en toda regla. Eso quizás a lo mejor es una necesidad, quizás para ser tan brillante y para llegar a desarrollarte profesionalmente a niveles tan elevados y tan sofisticados, pues tan prominentes, a lo mejor es necesario precisamente eso, olvidarse de uno mismo y dedicarse así como el burrito que trae estos artefactos que le cubren los ojos, ¿no? Para que solamente dirija su mirada hacia adelante y nada más, para que nada lo distraiga. En fin, yo que soy de otra naturaleza, pues no puedo sino sentirme conmovido ante ese olvido de uno mismo. Hay por ahí afuera muchas personas que se han olvidado de sí mismas. Ahora, conviene hacerse una pregunta que se me acaba de ocurrir en este momento.
Solo los grandes, grandes y sofisticados y talentosísimos profesionales, los que he llamado especialistas supremos, solamente ellos son los que se olvidan de sí, que se han dejado de hacer cargo de sí mismos. O también allá afuera, entre la plebe, no me malinterpretes, pues entre el ciudadano ordinario y común como tú y como yo, hay también muchísimas personas que no se detienen a pensar en lo más importante de todo, ¿no? Que no es ni la astrofísica ni la economía, sino la persona, tú y yo. El yo que está en tensión con la realidad en la búsqueda del tú, ¿no? En la construcción de este nosotros que es la sociedad humana. En fin, se me ocurren a mí algunas cuestiones que, digamos, si yo tuviera que abordar el tema de la importancia de hacernos plenamente responsables de nuestras vidas, se me ocurren que hay ciertos puntos esenciales. Como siempre, yo abordo mis homilías en 5 puntos. Y el primer punto que tengo aquí anotado, en tanto la idea de asumir plena responsabilidad sobre nuestras vidas, es el de reconocer que somos, evidentemente, ya saben lo que voy a decir. Si me has escuchado antes, sabes lo que voy a decir. Reconocer que somos libres de elegir nuestra actitud. Es decir, que frente a las circunstancias dadas, nosotros tenemos que reclamar desde una conciencia absoluta, nobilísima, nuestra libertad. No estamos determinados por aquello que no podemos controlar. Por ejemplo, estoy viendo ahora aquí la ventana que tengo aquí en mi oficina, estoy viendo la nieve, está nevando, un fino polvo está cayendo, nada más. Pues bueno, así ha estado todo el día, ¿no? Entonces es un día bastante frío y se nos avecina una semana de temperaturas brutales, ¿no? De un frío polar auténticamente. Eso no lo puedo cambiar. Entonces se me ocurre a mí, viendo esto que veo por la ventana, que las personas, los seres humanos, pues tenemos estados climatológicos, entre comillas, ¿no? Tenemos días buenos, días malos, rachas buenas, rachas malas. Tenemos periodos de bonanza y periodos de escasez, las famosas vacas gordas y las vacas flacas. No podemos controlar eso. Si pudiéramos controlarlo, pues seríamos dioses. Y si yo pudiera controlar el clima, levantaría mi mano así y empezaría a hacer ahí, ¿no? A mover the force, ¿no? La fuerza. Y de pronto, pues sería un día radiante con una temperatura de 23, 24 grados centígrados y estaría yo ahí afuera sentado leyendo debajo de un árbol. Pero no lo puedo hacer. Entonces, ¿qué tengo que hacer frente a esa realidad que no puedo cambiar? Bueno, pues tengo que adaptarme, ¿no? No podemos controlar lo que nos sucede, pero siempre tendremos la posibilidad de elegir cuál será nuestra reacción frente a aquello sobre lo que no tenemos control. Saber esto nos hace fuertes. Saber esto nos da un poder que no es sobrehumano, que es un poder esencialmente humano, pero que hemos ignorado, que muchas veces ignoramos, porque quizás no hemos tenido la intuición, ¿verdad? Porque quizás no hemos tenido la intuición o porque quizás no hemos conocido a personas que nos ayuden, que nos enseñen, ¿no? ¿Verdad? Ustedes. Voy a limpiarme la nariz. Yo sé que es una cosa asquerosa, pero estoy moqueando, ¿no? No hemos tenido quizás la fortuna de tener el acompañamiento de personas con la sensibilidad humana suficiente, con la sabiduría suficiente como para que nos muestren el camino hacia la libertad, que es el camino de la resistencia, el camino de la aceptación, el camino del deseo, de la vocación, del entregarse constantemente, de levantarnos una y otra vez, y otra y otra y otra vez, y todas las que sean necesarias hasta que llegue ese momento definitivo en el que nuestro corazón se parará. Nos van a meter en un cajón y nos van a mandar ahí a dormir entre raíces.
Ese sería mi primer punto, reconocer nuestra capacidad de reacción, la libertad que tenemos para escaparnos de las cadenas del determinismo. Punto número 2. Identificar y aceptar nuestras emociones. Esto es maravilloso y me parece a mí que esto, sobre todo entre los varones, es un asunto pendiente, ¿no? Una asignatura pendiente, ¿no? Porque yo creo que el hacernos cargo de nuestra vida implica en gran medida reconocer lo que sentimos, reconocer el impacto que esas emociones tienen en nuestra vida y sobre todo entender que con base en la libertad que he mencionado antes, pues podemos reaccionar, podemos gestionar dichas emociones, ¿no? Bueno, se prendió la calefacción en el momento menos oportuno, así que se va a escuchar un ruido de fondo. Ustedes perdonarán, no puedo cambiarlo. Voy a reaccionar con resistencia, con buena cara y con libertad, ¿no? Nuestras emociones. ¿No te ha pasado a ti que sucede que, no sé, pasa algo en tu vida y algo que te saca de tus casillas? Puede ser la cosa, regularmente es la cosa más simple del mundo, ¿no? No sé, alguien te ganó el lugar donde te ibas a estacionar, o a lo mejor tu hija, tu esposa, tu esposo dice una tontería que a ti te pone de muy mal humor. Ya les has dicho que por favor no digan o hagan eso, pero parece que no les importa mucho el asunto y no te pelan y vuelven a hacer o a decir aquello que a ti te pone de los nervios. Y entonces tú pierdes ahí la cabeza, pues, y reaccionas con ira y con, no sé, a lo mejor gritas o lo que sea. Y después te viene un arrepentimiento y dices, por qué reacciono así? ¿Por qué me pasa esto? Si yo sé, ¿no? Como dice San Pablo, que aquello que no debo hacer es precisamente lo que hago. Seguro que te pasa, es lo más humano que hay. Lo peor que puede haber respecto a esto es tirar la espada, es renunciar. Lo peor que puede haber frente a esto es decir, bueno, es que es así, naturaleza humana, no hay nada que pueda cambiar, así que si me provocan, ya no me provoquen, porque si me provocan me los voy a surtir, les voy a dar. Y entonces ahí, de manera muy conveniente y comodina, pues muchas personas se esconden. Es decir, no tienen culpa ya. Dicen simplemente no me hagas enojar porque... Y así lo dicen, no me hagas enojar. Es como si un estímulo te genera una emoción negativa, en este caso el enojarte, pero no me diera la libertad, ¿no? Estímulo y reacción, ¿no? Causa y efecto. No me diera la libertad, como si no hubiera una persona. Es decir, como si fuera solamente instinto. Como si fueras un tigre, una fiera del monte, que no tiene la capacidad de detenerse a cavilar, a reflexionar, a decir, esto está mal, yo no puedo actuar así, voy a modificar esto. Si uno pierde peso y uno hace ejercicio, ciertamente la gran mayoría de las personas que pierden peso lo recuperan o no lo pierden, ¿no? Abandonan el camino o nunca llegan pues a completar más de, no sé, X número de meses en un gimnasio. Ciertamente, pero el hecho de que haya personas que lo consiguen hacer, es decir, que sí pueden modificar eh, pues costumbres perniciosas en lo físico, como el peso, ¿no? La corpulencia, el vigor, pues evidentemente eso me dice a mí que también podemos hacer cambios estructurales psíquicos, emocionales. Y esto es una señal de esperanza enorme. Pero para que esto suceda hay que identificar esas emociones, porque habrá gente que va por la vida agrediendo a los demás y no se detiene a pensar en sí misma ni en la forma en la que actúa, porque se siente legitimada de alguna manera. Punto número 3. Establecer metas con propósito. ¿Por qué haces lo que haces tú todos los días? ¿Por qué
te levantaste esta mañana y pues hiciste A, B o C, X, Y o Z? Esa es una buena pregunta. Yo me podría preguntar, por ejemplo, ¿por qué estoy hablando delante de esa cámara y hablando a través de este micrófono? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la función de esto? ¿Hay una finalidad? ¿Hay una meta? Claramente. Ahora, la segunda parte de esta pregunta es la más importante. ¿Hay un propósito en esa meta? ¿Hay un propósito trascendente en esa meta? ¿Por qué quiero lograr esto? ¿Por qué quiero detenerme un momento en medio de mi día para venir a hablar con todos ustedes? ¿Por qué? ¿Para qué? Bueno, te puedo responder con toda honestidad porque me interesa mucho la comunicación en torno a temas de humanidad y de sentido. Porque creo que la gran revolución es una revolución de conciencia individual y común. Y yo creo que vivimos un tiempo maravilloso donde hay unos recursos tecnológicos prodigiosos. Sería un pecado no utilizarlos para hacer el bien. Y yo creo que al invitar a la reflexión en uno mismo, yo estoy haciendo el bien, con todos los defectos que tengo, que no son pocos, con mis limitaciones, con mis incapacidades, con mis torpezas. Ya iré aprendiendo sobre la marcha. Podré alguna vez comunicar mejor, tal vez, con más verdad. Sucederá si tiene que suceder, pero mi punto es que no me puedo yo preocupar demasiado por ello, ¿no? Finalmente aquí soy un mensajero y lo importante es el mensaje. ¿Cuál es el propósito de lo que tú haces? Si me dices, bueno, es que tengo que trabajar porque tengo que pagar la luz, el agua, la colegiatura, los zapatos, la ropa. Eso es un fin legítimo, nobilísimo. Ya somos seres materiales, pero somos más, no solo de pan vive el hombre, ¿no? Entonces, ¿cuál es el propósito de lo que haces? ¿Se puede vivir sin propósito? Yo creo que sí. Claro que sí. Se puede perfectamente vivir una vida sin propósito. Hay ejemplos hasta para tirar para arriba, ¿no? Pero esa vida será pues necesariamente una vida limitada, una vida empobrecida. Y es una pena. Número 4, practicar la responsabilidad radical. Es decir, no hacernos locos. No hacernos locos. No mentirle al doctor, pues. Oiga, ¿por qué no ha bajado usted de peso si ya tiene tanto tiempo a dieta, ¿no? Y usted me dice que está haciendo ejercicio. Pues mire, usted no lo sé. Sí lo sabes, sí lo sabes. Oiga usted, pues no lo sé. ¿Será la genética, el metabolismo? ¿Acaso esté hechizado por alguna bruja que me tiene ojeriza? ¿Por algún hechicero malévolo? Todas esas son excusas infantiles. No has bajado de peso porque no has hecho lo debido. ¿Y porque has hecho lo indebido? Cualquier cosa que ocurra en tu vida, potencialmente es tu responsabilidad. No todo. Ahora está nevando. Eso no es mi responsabilidad. Mi responsabilidad es cómo actúo frente a lo que no puedo cambiar. Esa sí es mi responsabilidad. Si tú te enojas mucho porque te enojas con la gente, porque la gente hace cosas y dice cosas que a ti no te gustan, que te molestan, decir, bueno,
Me enojo mucho porque me hacen enojar. Esa no es una respuesta, porque está evadiendo el punto que estoy mencionando aquí, que es la aceptación y la responsabilidad radical de mis acciones, de mis emociones, de mis palabras. Somos en gran medida responsables de nuestro presente. Esto tiene su as y su en vez, ¿verdad? Porque así como hay gente que busca evadirse de la responsabilidad, hay quienes buscan desesperadamente asumir todas las responsabilidades para martirizarse y para flagelarse en público, para decir yo la peor de todas, como decía Sor Juana, que es sumamente patológico también. Voy a victimizarme adoptando una actitud mesiánica, pues. De lo que se trata aquí es de actuar humanamente, con prudencia, es decir, recuperando el control de mi vida. Si no soy capaz de reconocer aquello que es de mi incumbencia, aquello de lo que soy responsable, si no soy capaz de hacer eso, tampoco seré capaz de modificarlo. Tampoco seré capaz de tomar las decisiones necesarias. ¿Sí? Yo conocí una persona que decía que quería bajar de peso, porque esta persona pues estaba bastante pasada de peso. Entonces yo le decía, oye, ¿y por qué pues no haces lo adecuado, no? Pues o sea, no sabemos el camino, no hay otro. Es una dieta adecuada y ejercicio. Sí, lo voy a empezar. Y nunca empezaba, ¿no? Y un día me dijo, ¿sabes por qué no empiezo? Porque tengo que pesarme. Y no, me dijo, porque tengo que ir con una nutrióloga. Eso fue lo que me dijo. ¿Y cuál es el problema? ¿No tienes dinero? No, ese no es el problema. El problema es que me va a pesar. Me va a decir, súbase usted a la báscula. ¿Y cuál es el problema? Que no quiero. ¿Por qué? Porque no quiero saber el número. Se estaba imaginando que iba a ser un número bastante grande. Entonces prefería voltear para otro lado o como las avestruces meter así la cabeza en la arena. Y yo le decía, pero es que esto no tiene ningún sentido. Lo que estás haciendo es estar pateando el bote hacia adelante. Estás prorrogando nada más algo. Esto no tiene ningún sentido. Para él lo tenía, evidentemente. Era un problema de gestión emocional. El ser responsable de nuestras acciones supone subirse a la báscula. Y no llorar. No llorar. Decir, esto es lo que hay. Esta es la situación. Imagínate que tú eres un general que está a cargo de un ejército que está pues peleando una guerra. Y entonces llegan los reportes y los reportes pues no son tan buenos como tú lo quisieras. Y dices, bueno, simplemente no me traigan más reportes, por favor. Que me ponen de mal humor, me amargan el día. Déjenme tomar mi cafecito a gusto temprano por la mañana para tomar las decisiones. Oiga, general, ¿pero qué decisiones va a tomar? Bueno, las que me salgan de las anginas. Pues no, esa no es una actitud sensata, ni mucho menos. Y el punto número 5 sería el cultivo de la resistencia. Nosotros asumimos plena responsabilidad sobre nuestra vida también cuando resistimos y cuando nos autoaceptamos, cuando conocemos cuáles son nuestros puntos débiles. A veces se asocia la resistencia a cuestiones así muy cinematográficas, muy dramáticas, ¿no? Alguien que está ahí resistiendo la opresión o una cosa así muy dramática, repito. Pero a veces la resiliencia supone aceptar que caemos una y otra vez y resistir. Aceptar esto sin menoscabo de nuestra vida espiritual. Por eso digo yo, no tirar la espada.
Perdón. No tirar la espada, continuar. Bueno, fracasé otra vez. Y sigo vivo, respiro, me muevo. Puedo comenzar otra vez. Puedo comenzar otra vez. Yo siempre quise hacerme un tatuaje aquí en el antebrazo izquierdo que iba a decir, saldrá el sol y lo intentaré de nuevo. Pero nunca me lo hice porque soy un poco reacio a escribir textos que no puedo editar. Una tontería. Pero estoy seguro que después iba a querer otra cosa. Y entonces, como me conozco, mejor no. Mejor me lo grabé aquí, en la mente, donde estará conmigo hasta el día de mi muerte. Porque creo vehementemente en la posibilidad del día que despunta. El tiempo nuevo, el tiempo de echar las redes otra vez, de comenzar a caminar. Entonces, resistir nuestras debilidades es fundamental y me parece que es producto esto, cuando somos conscientes de que somos imperfectos, de que cometemos grandes torpezas, grandes errores y no nos desanimamos, ni tampoco tiramos la espada y decimos, pues ya qué, para los años que me quedan de vida, pues ya mejor los disfruto, ¿verdad? Venga para adentro la comida o lo que sea, la pereza o lo que sea, lo que sea. Resistir esa tentación a mí me parece lo más importante. A partir de esa resistencia óntica, es decir, del existencial, de un plano ontológico existencial, ¿no? Metafísico, pues, el ser. Resisto mi imperfección. Resisto y creo que mañana saldrá el sol y lo podré intentar una vez más. Y hacerlo con paz, asumiendo mis torpezas. Yo me acuerdo que un día, hablando con un sacerdote, le dije, oiga, padre, a mí me da pena confesarme. Y entonces me empezó a hablar y me dijo, no, pues es lo que pasa, es que el demonio es así, nos quita la vergüenza cuando pecamos y después nos la devuelve multiplicada por 1000 cuando tenemos que confesar nuestros pecados. Y yo le dije, no va por ahí la cosa. Y entonces voltea con curiosidad y le digo, no, es que pues siempre digo las 3, 4 mismas cosas, ¿no? Y me dijo, ¿y qué quieres inventar? ¿Eres muy creativo o qué? Y nos reímos, ¿no? Era esta idea del escrúpulo, ¿no? La idea de, pero ¿para qué si vuelvo a caer? Si vuelvo a cometer lo mismo, incluso aunque tenga, como se dice en el argot, propósito de enmienda, ¿no? Pues eso nos atañe a todos nosotros. A todos. Cuando somos conscientes de verdad. Si no somos conscientes, pues no. Vamos viviendo una vida intuitiva, una vida meramente, ¿cómo se dice? No intuitiva, esa no es la palabra que quería decir. Instintiva, ¿no? Una vida de puro instinto, de puro empuje fisiológico y nada más. Cuando nosotros resistimos nuestras torpezas, estamos fortalecidos para resistir lo que viene del mundo exterior, porque nos fortalecemos. Entonces, las presiones, las circunstancias que no están bajo nuestro control, que te van a golpear a ti y me van a golpear a mí, la pérdida de un ser querido, la enfermedad, la ruina económica, la falta de trabajo, lo que sea. Eso no está en mi poder controlarlo. Pero si yo tengo una verticalidad ética y me he fortalecido en la repetición y en la conciencia, muchachos, entonces estoy más que listo para librar esa batalla.
Y los que somos creyentes, pues con el auxilio de Dios, con la gracia divina. La vida está llena de altibajos, lo sabemos. Y hay que no solamente resistir ante el fracaso, ¿no? Ante el embate de la mala noticia, del derrumbe. No solamente hay que resistir, hay que aprender, además. Y hay que perdonarnos a nosotros mismos por nuestros errores, que es lo que estaba diciendo, ¿no? Esto permite una cosa muy importante, y con esto termino, que es lo siguiente. Esto permite el poder vivir siempre con una actitud propositiva, positiva, constructiva, que es la actitud más adecuada para enfrentar los caos que propone el mundo. Muy bien, muchachos, voy a detenerme hasta aquí. Hago rápidamente una mención rápida de los 5 puntos que yo traté de elaborar así en un modo de improvisación absoluta y que yo considero son necesarios para asumir una plena responsabilidad sobre nuestra vida. El punto número 1 era reconocer nuestra libertad, ¿no? La capacidad que tenemos para decidir cómo vamos a plantearnos de cara a lo que no podemos controlar. El punto número 2 era la identificación y la aceptación de nuestras emociones, la gestión de nuestras emociones también. El punto número 3 implicaba el establecimiento de metas o de objetivos con propósito, es decir, recuperar una conciencia trascendente del hacer. Punto número 4, practicar la responsabilidad radical absoluta. Asumir de cara al espejo que en el fondo de nuestros ojos tenemos emposada la culpa, pero no para regodearnos en ella, porque eso es vicioso, ¿no? No, sino para asumir que podemos aprender y que podemos a partir de ese aprendizaje crecer. Y por último, el punto número 5, cultivar la resiliencia, partiendo sobre todo y ante todo de la capacidad de resistir de cara a nuestros propios errores, a nuestras propias debilidades. Dicho todo esto, te invito para que me sigas, para que me dejes tu comentario, para que me digas desde dónde me escuchas. Y antes de que me vaya, te voy a mostrar algo. Te voy a mostrar cómo está aquí el paisaje, lo que veo desde mi oficina. Ahorita empezó a nevar copiosamente y ya se detuvo y volvió otra vez ese polvillo, eso que llaman en inglés flurries, ¿no? Ese polvillo, sí, es como plumillas, ¿no? De hielo. Y bueno, así vamos a estar muchos días. Días en los que ya no me acuerdo lo que es el sol. Pero, ¿saben qué? ¿Sabes qué? No me preocupa, porque sé que siempre regresa. Y con él siempre regresa también la esperanza. Nos vemos en la próxima ocasión, muchachos. Cuídense mucho. Hasta pronto. Bye bye.